Noticias de último minuto. Quédate a ver este video hasta el final. Delinquían en Moncagua, Chapeltique y Ciudad Barrios. Recibieron hasta 64 años de prisión. El Juzgado Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 12 integrantes de la clica Sailor Locos Salvatruchos de la MS-13, que cometían actos ilícitos en Moncagua, Chapeltique y Ciudad Barrios. La Fiscalía General de la República, FGR, informó que los sujetos recibieron condenas que van desde los 28 hasta los 64 años, por delitos como extorsiones agravadas, un caso de tráfico ilícito de arma de fuego, 2 intentos de causar que una persona pasara a mejor vida, un caso en el que una persona pasó a mejor vida, y por formar parte de estructuras ilícitas. La investigación fiscal inició cuando un comerciante denunció a la estructura criminal, el 17 de octubre de 2016, por extorsionarlo y amenazarlo con hacerle pasar a mejor vida. La víctima le entregaba a la estructura distintas cantidades de dinero por cada negocio, y en diciembre le exigían aguinaldo, informó la FGR. Los sujetos cometían sus actos en los cantones Tangolona, Santa Bárbara, de Moncagua, El Platanar y Los Ejidos, en San Miguel, así como en Chapeltique y Ciudad Barrios. Entre los integrantes contra quienes se dictó la condena de 64 años de prisión están Darwin Ernesto Jiménez Flores, Edwin Ernesto Mancía Flores, rebelde, Javier Antonio Guzmán Alvarado y Carlos Mario Cañas, quienes planearon y participaron en la detonación, el 24 de marzo de 2017, de un artefacto explosivo de fabricación industrial en el sector 1 del Centro Penal de Ciudad Barrios, San Miguel Norte. No se trata solo de promesas, sino de hechos, y los suyos hablan alto y claro: un país más seguro, más fuerte y con más futuro. Ahora pasaremos con esta información. Bueno, este quinquenio, Mauricio, es el quinquenio al que el gobierno de El Salvador le apuesta a la reactivación económica, y esto pues fue dicho por el presidente Nayib Bukele cuando asumió su segundo mandato allá por junio del 2024. Y entre algunas de las medidas que fueron tomadas o que han sido tomadas por el gobierno para el despegue de la economía nacional, pues han habido muchas y ha habido un gran trabajo en la atracción de inversión extranjera, temas ya más locales como los agromercados, la central de abastos, que ayudan a las pequeñas economías, a las del hogar, por ejemplo. Y bueno, sumado a esto, el 6 de mayo el presidente Bukele en sus redes sociales hizo un anuncio muy importante que tenía que ver con la reactivación económica, y es la inyección de $1,000 millones a la economía nacional. Y esto, entre otras cosas, va a servir para pagar a proveedores del Estado, incluyendo todas las empresas, dijo, sin importar el tamaño, sean grandes o pequeñas. Además, les pagarán a todos, según el anuncio, sin importar cuándo dieron ese servicio o producto. Eso fue lo que anunció a través de sus redes sociales. Y bueno, esos $1,000 millones, pues, ¿qué significan para la economía salvadoreña, según su análisis? Mauricio, ¿cómo valora usted esta inyección económica? Bueno, el día de ayer me entrevistaba a otro medio y me pedía que hiciera una analogía entre el manejo de la política económica que tenían los gobiernos anteriores, particularmente del FMLN, con la política económica como la conduce el presidente Bukele. Evidentemente no hay comparaciones, son diferencias abismales. Solo debo recordar que en marzo de 2010 El Salvador estaba entrando en una etapa de un corralito, es decir, un momento en el cual usted iba a ir al cajero a sacar su dinero y ya no había dinero. Sí. Particularmente las personas pensionadas ya no iban a tener su pensión. Entonces se les ocurrió la idea de comprar letras del Tesoro para poder fondear caja chica de Casa Presidencial en ese momento. Lo recuerdo como que fue ayer porque yo estaba todavía en la Asamblea Legislativa y el ministro era el doctor Héctor Dadairez, y él debe recordar eso. Fue necesario captar esos fondos de emergencia para pagar, digamos, lo que había que pagar y los compromisos internacionales. Luego, en el año 2017, se da también otro manejo de parte de los gobiernos del FMLN, cuando hacen una reforma al sistema de pensiones, donde piden en calidad de préstamo $500 millones de nuestros ahorros,
y eso sirvió pues para pagar proveedores, para pagar las cosas que ellos también hacían, que todos sabemos de que fue uno de los gobiernos con los más altos niveles de corrupción gubernamental. En septiembre de ese mismo año, como ya tenían encima otros proveedores, tuvieron que hacer una reforma integral y le dieron el dulce a la gente con el 25% de retiro de anticipo, y que se quedaron con los 10.500 millones de dólares que habían en ahorro de pensiones. Ese era el manejo que el FMLN tenía de la política económica. Sin embargo, en el caso del presidente Bukele, cuando él anuncia en su segundo mandato, en el discurso de segundo mandato, que no se completó el tema de seguridad en un 100%, pero ya se hizo avances significativos. Ahora vamos por la reactivación económica, y eso implica ser resiliente ante las diferentes situaciones y retos que se iban presentando. En ese contexto, el presidente anuncia medidas económicas y pidió paciencia, porque la economía no es un fenómeno que se va a resolver de la noche a la mañana. Hemos sido, bendecidos con el tema de la seguridad, que en menos de 5 años el presidente logró estabilizar el país, pero en el tema económico recordemos que tenemos una deuda externa sumamente elevada, que los Importante, gobiernos... sí. Entonces, él le ha tenido que sacar de los escombros, empezar a construir o a reconstruir cosas, y su capacidad resiliente se nota inclusive cuando Guatemala tiene una crisis política interna, nos desabastece el mercado local y él tiene que salirle al paso al problema, con el tema de lo que usted mencionaba de los agromercados, que fue una medida de alivio económico para la población. Luego, las otras actividades, las otras proyecciones económicas que el presidente tiene es el tema de la atracción de inversión. Bueno, viene Gilport a El Salvador con el tema de puertos, con una inyección financiera de más de 1.600 millones de dólares. Luego, el tema de los parques logísticos también es parte, digamos, del andamiaje que El Salvador tiene en su haber para poder desarrollar la economía. Y de otra manera también surgen otras situaciones que el presidente sabiamente llega a encontrar al paso los diferentes problemas que se le presentan. En este caso, contingencialmente tenemos una situación en Los Chorros, que hay que decir que quienes sabemos un poco de construcción, sabemos de que en todas las construcciones está supeditada a accidentes. Los accidentes son actos no previstos, pero precisamente por eso se compran los seguros y las empresas están ya conscientes de que algo puede ocurrir y estar, digamos, pendientes de poder solucionarlo. Ante eso el presidente viene y busca una medida inmediata, el tema del transporte, la gratuidad en el transporte, que es algo que la población en este momento está viendo pero con muy buenos ojos, y eso también permitió para definir en El Salvador, en el sector transporte, ver quién es quién realmente está del lado de la población y quiénes están del lado de sus propios intereses. Un poco por ahí está el tema de la inyección financiera de estos 1.000 millones de dólares, que es producto de las negociaciones que el presidente tiene con el Fondo Monetario Internacional. Es correcto, esos 1.000 millones de dólares que han sido producto de este acuerdo que fue alcanzado entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional, FMI, y que fue ratificado semanas atrás también. El presidente Bukele pues, ha dicho que de los 1.000 millones de dólares pues están equivaliendo a un 2.8% del PIB, del Producto Interno Bruto actual de El Salvador, y esto pues se suma, digamos, a una liquidez adicional a las arcas del Estado, y esto pues vendría a darle un dinamismo muy interesante al flujo comercial de nuestro país. ¿Cómo valora usted esta inyección económica al flujo, a la liquidez del país, y cuál cree usted que sería el impacto inmediato de esta medida? Yo no voy a mencionar el nombre, pero una persona de las que siempre destilan veneno en sus mensajes en redes sociales, dice que de qué sirve estos 1.000 millones de dólares si solamente es para pagar a proveedores. O sea, de verdad que como que están fuera del contexto. Yo soy amigo de muchos proveedores de servicios al gobierno, por ejemplo, proveedores de calzado al Ministerio de Educación, proveedores de servicios de paquetes escolares, de uniformes, que en el pasado estas personas tenían que hacer de todo para que el Ministerio de Educación les pagara.
Entonces, hoy día la gente está justamente recibiendo el dinero que les adeudaban, más el dinero proyectado para la próxima producción. Y eso es importante. ¿Por qué razón? Porque estos empresarios o microempresarios tienen un aparataje, tienen personal a su cargo. Tienen compromisos. Tienen compromisos. Entonces eso les permite dinamizar la economía. ¿Por qué? Porque ellos van a poder pagarle en tiempo a sus trabajadores. El trabajador va a tener dinero en su bolsa. Y al tener dinero en su bolsa, lo que uno hace es cubrir sus compromisos, comprar la canasta básica y, ¿por qué no darse algún gustito si es que le alcanza por ahí? Pero dinamizar la economía no solamente es la asignación de los $1.000 millones, sino que implica una serie de cosas que esta gente tal vez no logran entender, o sí las entienden, pero su discurso político no les permite emitir otro tipo de locuciones, como por ejemplo decir que la dinamización de la economía se fundamenta a través del activo circulante. Es decir, si yo tengo dinero en mi bolsillo, yo tengo activo circulante y ese dinero yo lo puedo utilizar para las cosas que yo necesito. Se beneficia el vendedor de una o de otra cosa, se beneficia todo el sector económico del país. Y quizás quisiera entender que es por desconocimiento, ¿verdad? La serie de comentarios que usted nos mencionaba, Mauricio, sobre decir de que no sirve si es para un proveedor. A ver si explicamos un poquito qué significa un proveedor del Estado, digamos, para el país y para la dinamización de la economía. Proveedores, digamos, de servicios al Estado o al gobierno son de varias naturalezas. Por ejemplo, ahí tenemos servicios de construcción, de supervisión, diseño y construcción. Estas personas también tienen albañiles, tienen maestros de obras, tienen mecánicos. Y hay de todos tamaños. Correcto, y entonces ahora estas personas se quejaban de que las escuelas no avanzaban en sus reconstrucciones. Ahora, ¿de qué se van a quejar si las escuelas están avanzando? Solo en Santa Ana yo he contabilizado alrededor de 10, 15 escuelas de la zona del centro histórico, que ya unas están en fase inicial, otras ya están en fase intermedia y otras ya están concluidas la construcción. Entonces, toda esa gente que está allí gana un salario que es pagado por la construcción y la construcción recibe el dinero de parte del gobierno. Son de estos fondos donde está en este momento solventando ese tipo de compromisos. Los proveedores son todas aquellas personas, repito, que están prestándole un servicio al gobierno. Proveedores de calzado. Calzado, desde uniformes, agua, papel higiénico. Todo. Desde desde el detalle más pequeño que las personas pueden encontrar en una institución pública. Por ejemplo, hasta la construcción, que es un servicio grandísimo. Medicinas, pruebas de laboratorio, tantas cosas. Y bueno, de todos los tamaños. Y esto, digamos, el poder tener la capacidad de hacer un pago anticipado por esos servicios, y no importa cuándo, decía el presidente, fueron entregados, pues tiene un efecto inmediato, cascada, que va, por último, hacia las personas que trabajan para ese proveedor, ¿no? Eso es dinamizar la economía, es decir, que la gente tenga la plata en su bolsa producto de que le han pagado en tiempo. Pero también hay que decir que esto también eleva, digamos, otro indicador, como es la generación de empleo, y eso impacta directamente en los niveles de población económicamente activa. Es decir, tenemos más gente empleada, y esos datos los debe tener el Seguro Social, porque cada empresa tiene que reportar a sus trabajadores ahí. Entonces es importante decirlo, porque las voces disonantes que nosotros escuchamos o a veces leemos son personas que solamente tienen mensajes desalentadores al país, y hay personas que se las creen. Yo recientemente escribí un artículo que yo le titulo Los cuentos de Camino Real de la oposición política salvadoreña. Es decir, cuentos de camino real. Cuando nosotros éramos pequeños, el abuelito nos decía, nos reunía en la noche y no había televisión, pues nos contaba un cuento de camino real. Era un cuento ficticio que él se inventaba para tenernos quietecitos ahí. Estas personas de la oposición política, si queremos llamarles de esa manera, también están emitiendo muchos cuentos de camino real hacia la población, muchos mensajes desalentadores desde su óptica, hasta llegar al grado de decir que es más peligroso un soldado que un pandillero. Hasta eso han llegado. Son niveles ya, digamos, de suma bajeza política el emitir ese tipo de
Entonces quiere decir que estábamos mejor antes para ellos. Entonces nosotros tenemos que dejar claro de que El Salvador ha avanzado en el tema de seguridad y ahora estamos con el presidente Bukele manejando un país tan complejo como El Salvador, el manejo de la política económica que busca en este momento realmente colocarse en las vías del verdadero desarrollo. Lo decíamos fuera del aire, o sea, estamos marcando con esto, digamos, una nueva etapa entre las relaciones comerciales, digamos, entre gobierno y proveedores. ¿Qué me puede decir acerca de esto? Bueno, en este momento El Salvador atraviesa, digamos, una situación bien especial. Por una parte, han arreciado, digamos, los ataques de los señores de la oposición política de todos los niveles, sabores y colores, que inclusive han utilizado términos ya peyorativos en contra de las políticas empleadas por el gobierno. Pero el presidente, como dicen por ahí, águila no caza mosca, el presidente lo que hace es responderle no a ellos, le responde a la población con noticias positivas que inyectan, que mejoran, que dinamizan la economía. Con el ejemplo de los $1.000 millones que es producto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en este momento viene a generar, digamos, tranquilidad en el sector productivo en todos los niveles. Estamos hablando de los proveedores del gobierno. Viene a generar tranquilidad y viene a generar también celeridad también en los pagos que se tengan, que estas personas tienen sus compromisos, que en el pasado, por no tener, digamos, los recursos, pero sí la asignación de los servicios que debían de presentar, por ejemplo, el caso de construcción, voy a hablar de ellos, en algunos casos se tuvo que hacer solicitud de préstamo a los almacenes, por ejemplo, los que generalmente proveen productos de construcción, pero ellos nada más dan 90 días. A los 90 días hay que estar, ya están llamando que hay que pagar. Y muchas veces en gobiernos anteriores lo que ocurría es que los pagos se atrasaron de tal forma que muchas empresas pequeñas quebraron. Así es de triste la historia. Bueno, caían en mora. Claro. Llegaban hasta el usurero, lo estábamos hablando fuera del aire, Eso. Ponían del bolsillo, digamos, y sí era un problema. Muchas veces proveedores tuvieron que hipotecar sus casas, y no necesariamente con la banca, porque tenían un compromiso también por otro lado. ¿Y qué es lo que ocurría? Que de repente pues estas personas también perdían sus bienes. Entonces, esta medida que el presidente anunció a la nación y que ya es efectiva para nuestros proveedores, es el hecho de que ahora tienen, digamos, la liquidez necesaria para poder impulsar y para poder desarrollar los proyectos, para poder pagar sus compromisos, para poder pagar a sus trabajadores y para que esos trabajadores también lleven el sustento a su familia. Eso es dinamizar la economía, por Dios. Pero vamos a encontrar aquí una serie de mensajes disonantes que solamente es para pagar proveedores. ¿Y quiénes son los proveedores? Pues, si son los que entre los proveedores es parte del sector privado, que es el 84% del sector productivo y que dinamiza la economía del país. Es el 84% de sectores que generan empleos directos e indirectos. Y ese 84% que está incorporando cada día más a más personas a la generación de empleo e incrementando la población económicamente activa de El Salvador. Es ese sector que permite que haya activo circulante en este momento y que El Salvador se pueda mover con más cintura, con más facilidad, con más docilidad, porque tienen de dónde echar mano. Entonces, esto hay que dejárselo bien claro a la población. Estos $1.000 millones, nosotros ahorita tal vez lo estamos anunciando, el presidente lo anunció a través de su cuenta de X, nosotros estamos tratando de hacer la interpretación de lo que viene, pero también en los próximos días el efecto económico paulatinamente lo va a ir sintiendo la población cuando ya todo el mundo haya recibido su dinero, cuando todo el mundo esté haciendo la distribución de su dinero y sobre todo cuando se estén recibiendo los beneficios directos en el tema de servicios que se proveen en el Estado, escuelas, calzado, uniformes, paquetes escolares, servicios de construcción, el tema del IBM, que también tiene una subvención del Estado, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial,
que también se quejaban de que estaba prestando mal servicio, pero era porque también había dificultades para poder pagar, digamos, proveedores que ellos también tienen, laboratorios clínicos, médicos especializados. Es decir, es un andamiaje bien complejo, bien amplio, pero que el presidente Bukele ha pegado en el corazón de la economía ahorita en términos positivos, y repito, lejos de contestar tantos mensajes desalentador, él sale con una noticia importante para el país, y es esta inyección de $1.000 millones. Y que está, fortaleciendo, restaurando la confianza entre ambas partes, o sea, el proveedor, esa empresa, que en su mayoría es empresa privada, ya lo comentaba usted, que está apostando por proveer un servicio que en la mayoría de los casos, pues para poder echar a andar ese proyecto, ese servicio, pues tiene que invertir de su propia caja para poder echarlo a andar, y con la confianza y la certeza que recibirá su pago en tiempo y que a través de ese pago él podrá cumplir sus compromisos. En el pasado ocurría todo lo contrario, o sea, el proveedor, por tal de ganar, ofrecía sus servicios al gobierno en las diferentes oportunidades que se presentaban, y lamentablemente los pagos nunca llegaron o llegaron tarde. Yo bien recuerdo que ponían, digamos, peros de todo tipo para retener los cheques que tenían que pagarle a los proveedores. Entonces, eso hizo que muchas empresas, como le dije anteriormente, quebrasen, que muchas personas quedaran desempleadas y que los proyectos quedaran a medio andar. Entonces, ahora tenemos una situación completamente diferente, y este es un mensaje muy claro que evidentemente la gente de la oposición política siempre lo va a adversar, porque le golpea política y electoralmente, porque saben perfectamente que este tipo de medidas, por ser tan positivas para la población, eleva, digamos, el nivel de confianza, no solamente para el país, sino que también eleva, digamos, la confianza hacia el presidente, que ha venido a hacer las cosas completamente diferentes. Los que hemos andado un poquito en esto en política decíamos, bueno, una nueva forma de hacer política, había que verla, había que conocerla, y realmente no deja de sorprendernos. El presidente siempre tiene, ante todas las situaciones, siempre tiene una actitud resiliente, y siempre va 3 pasos adelante de los diferentes fenómenos que el país va teniendo. Desde la sociología económica, que es su área de especialidad, el gobierno está dando pasos coherentes para poder, digamos, sustentar esa apuesta por la reactivación económica. Sí, obviamente, porque, digamos, una empresa, o mediana, pequeña o microempresa, que no tiene activo circulante, es una empresa muerta. O sea, que no tenga caja disponible, es una empresa muerta. Entonces, una empresa muerta obviamente genera desempleo, y el desempleo es pobreza. Entonces, lo que se está haciendo en este caso es reactivando estos sectores productivos del país, de todos los niveles, desde los micro hasta los grandes empresarios, que también ellos también se ven beneficiados de alguna manera con esta inyección, porque, vamos a decir algo, sin mencionar el nombre, pero hay supermercados en el país que también se ven beneficiados, porque la gente al recibir sus dineros o van a los agromercados, o van al mercado tradicional, o van al supermercado. Entonces, es un ganar-ganar. Entonces, desde el punto de vista sociológico, es un mensaje que permite desarrollar paulatinamente los diferentes procesos económicos en las diferentes áreas que toque, digamos, los compromisos de empresa, los compromisos de familia, y por supuesto, los compromisos de familia nos lleva a los compromisos personales. Entonces, deberá entenderse esto, que esto evita, digamos, el estrés colectivo de la escasez de dinero que muchas veces se podría tener al tener el dinero en su bolsillo, que le permite solventar todos los compromisos que tiene como familia. Seguro que sí. Antes, bueno, en el primer bloque estábamos haciendo cuenta de otra serie de medidas que el gobierno ha implementado, por ejemplo, durante esta semana, debido a la emergencia por este derrumbe que ocurrió en la carretera Los Chorros, producto de, obviamente, los trabajos que se están realizando ahí, y que ya usted muy bien lo comentaba, ¿verdad? Cualquier construcción de esa envergadura, pues está expuesta a que ocurran contingencias como la que ha ocurrido. Lo bueno es que para evitar que sucedan tragedias, para evitar que sucedan muertes,
el gobierno decide cerrar esa carretera. Por supuesto que ha habido una implicación, ha habido una incomodidad, ha habido retrasos y bueno, una serie de situaciones porque pues la importancia que tiene la carretera de Los Chorros, todos la conocemos, es una importante conexión con el occidente del país. Lo cierto es que la medida fue, bueno, vamos a intentar paliar un poco la situación, vamos a ayudar, vamos a ofrecer el transporte gratuito para los salvadoreños que se ven directamente afectados y no solamente ellos, porque también lo extendió a nivel nacional, y de alguna forma pues ayudar a que esa movilidad sea un poco más práctica, que pues evite que saquen más vehículos a las calles para, pues obviamente para poder ingresar y salir de San Salvador hay únicamente 2 vías que están bastante llenas de vehículos, entonces dice, bueno, vamos a poner este servicio gratuito del transporte público, les hace el pago anticipado a los señores transportistas para que garantizar que ese servicio pueda ofrecerse de la mejor manera. Hubo problemas, todavía ayer se tuvo más problemas por actitud de algunos grupos y sectores de transportistas. Lo cierto es que, ¿qué opinión tiene usted sobre esto que estamos comentando? Obviamente son contingencias que son temporales, pero también están acompañadas por acciones. Hay una cosa que es importante decirla. Bueno, cuando usted habló de la saturación de vehículos, solo hice la memoria de hoy que venía de camino de Santa Ana. Sí, a las 3 de la mañana ya había saturación de vehículos en la carretera de Quesaltepeque, entroncando a Integración. Pero lo importante de todo esto es que a pesar de que se tiene una contingencia, una situación, un accidente de proyecto, también se tiene la capacidad de poder resarcirlo. Y en este sentido es bien notoria la actitud como aves de rapiña que están los sectores de la oposición, pendientes de cualquier situación y empezar a piquetear por ahí. Pero fíjese que lo más importante de toda esta vorágine que se ha dado es el hecho que el presidente sabiamente implementa una medida y llama al transporte, a los transportistas. Ahí se vio quién es quién. Les dice, bueno, a partir del día lunes el servicio de transporte es gratuito. Entonces, aquí vamos a dejar bien claro una cuestión. Yo formé parte de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Y en el pasado los transportistas, bueno, yo tengo que decir, soy amigo de muchos de ellos, así como hay muy buenos empresarios, muy responsables con su empresa, con sus trabajadores, también hay otros que no lo son. Y esos que no lo son los que siempre llegaban a la Asamblea a pedir, a exigir el pago del subsidio. Quizá voy a comentar una situación que se me presentó, una anécdota. Era un diputado en ese momento de la zona de Oriente que me acercó. Yo presenté la pieza para que les pagaran el subsidio y efectivamente la Asamblea votó, se les pagó y yo agradecerme. Mira, me dice, te agradezco lo que hiciste. Yo tengo cierta cantidad de buses, pero yo solo saco la mitad. Entonces, en la otra mitad yo cobro el subsidio y estoy bien. Ese era el accionar que anteriormente tenían los malos empresarios del transporte. Y en esta semana hemos podido evidenciar los malos empresarios del transporte, que muy a pesar de que el presidente les anunció el pago anticipado de $12 millones, que es el cálculo que se tiene que generar, digamos, el transporte a nivel nacional, muchos de ellos decidieron no sacar sus unidades. Y el presidente rápido dijo, bueno, habrá implicaciones. Y ya se tienen, digamos, algunas capturas. Evidentemente hay abogados que están diciendo que son ilegales, obviamente son sus... Ese es su rol, ¿no? Su trabajo, pues. Su trabajo. Pero lo importante de todo esto es lo que la gente dice. Y es que es el meollo del asunto. Tratan de minimizar el hecho como que el presidente lo que quería era capturarlos y tirar una cortina de humo. No, simplemente lo que ha hecho el presidente es salirle al paso a un problema real. Y dijo, bueno, no solamente a Occidente, vamos a hacer el pago, el subsidio, la gratuidad en el transporte para todo el país, porque todo el país lo necesita. O sea, él no gobierna, debo entender, poniéndome en los zapatos de él, que dijo que, bueno, le vamos a dar subsidio, gratuidad en el transporte a Occidente, pero y los de Oriente, que también son salvadoreños,
Entonces, pensando como estadista, dijo, bueno, que sea para todos. Lamentablemente, todavía existen malos empresarios y tengo que decirlo. Yo pude ver tristemente una imagen de una microbús coaster de aquí, creo, de San Salvador, donde utilizan un término peyorativo en contra del usuario. Eso no ayuda, no abona. El otro hecho de que muchos de los empleados, de los transportistas, no sé si ellos son inducidos, no han respetado, digamos, las paradas de autobuses, no han respetado al usuario. Cuando le hacen la parada no se detienen. Bueno, se sabe de motoristas que van inclusive maltratando al usuario, que hoy sí se suben todos porque es gratis. Por supuesto que toda la vida debería ser gratis. A ver, es gratis para el usuario, pero a ellos se les ha pagado. Por supuesto. 12 millones de dólares. Claro, es que ellos no están de gratis. Se les está pagando subsidio de diésel, se les está pagando el pago de sus empleados. Muy a pesar de eso, algunos han salido con muy mala leche, diría yo, maltratando al usuario. Y precisamente por eso yo escuchaba al señor de la Defensoría del Consumidor, señor Salazar, entiendo, Ricardo Salazar, que aquí donde tiene que aflorar la cultura de denuncia. Si yo voy en un autobús y me va maltratando el motorista, pues hay que grabarlo, hay que tomarla en la nota, la placa y reportarlo. O sea, alguien me va a decir, pues sí, pero estás poniéndote en contra de un empleado. Sí, pero ese empleado está maltratando a sus compañeros, a sus hermanos de país, pues. Entonces, eso no se vale, sobre todo cuando un presidente ha buscado una medida tan novedosa, tan creativa y una medida que también es de país y que la gente, el usuario, lo está viendo con muy buenos ojos. Bueno, nosotros tenemos que decir que el país, El Salvador, estructural e históricamente ha sido un país violento, así, violento. Pero también tenemos que lamentar que esa violencia histórica y estructural también en las últimas décadas fue alimentada por intereses puramente político-electorales, y eso hay que manejarlo de esa manera. Durante el conflicto armado que duró 12 años, las maderas no decían el tema de pandillas, sin embargo las pandillas ya estaban latentes entre nosotros y se alimentaron aún más cuando se firmó la paz, que ya fue derogada, que se firmó entre el FMLN y Arena, y entonces resurge el tema de pandillas. La gente del partido Arena y FMLN hacen una lectura y dicen, bueno, de hecho muchos mareros fueron miembros de la ex guerrilla, Viejolín, por ejemplo, y otros. Tienen formación militar. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a pactar con esta gente y empiezan a formar sus ejércitos electorales y se reparten los territorios de una mara y de la otra, pero también de un partido y del otro. Y eso está comprobadísimo en los procesos judiciales que se han seguido, algunos con condenas firmes y otros todavía en proceso de traer a las personas que han huido producto de este tipo de investigaciones. Obviamente para el FMLN y para Arena no era negocio, bajo ningún concepto, el erradicar a las pandillas que son las que generaron la mayor cantidad de homicidios en el país. Se hicieron algunos manejos mediáticos. Yo recuerdo el plan Mano Dura, Super Mano Dura y todas las manos duras que vinieron. Pero realmente eran solamente, como decimos en el caló político, eran como cachetadas de payaso, eran simplemente mensajes políticos para tranquilizar a la población, pero debajo de la mesa Arena y FMLN negociaron, pactaron con las pandillas. Y no lo digo porque sea un discurso que todo el mundo puede decir, sino porque hay casos, repito, judicializados. Porque el exministro de Defensa y de Seguridad, el señor Munguía Páez, ¿por qué está detenido? Justamente por ese mismo pacto que se hizo, que se utilizó inclusive los polígonos de tiro de la Fuerza Armada para que blanquearan los pandilleros, para que después asesinaran a nuestra gente. Los dineros de nuestro erario, del erario público que fue entregado por personeros del Partido Arena a pandilleros para manejar electoralmente, digamos, tendencias electorales. Todo ese tipo de situaciones ocurrió y obviamente para ellos no era negocio. Y yo escuchaba anoche una intervención que tuvo el señor Sánchez Serén siendo presidente de la República, que dijo que la violencia en El Salvador nunca se iba a terminar, así lo dijo.
porque ya éramos, desde que vinieron los españoles, éramos un país violento. Ok. O sea, por Dios santo, ¿cómo se puede, digamos, tener una mentalidad tan anacrónica, tan apátrida de no quererle entrar a solucionar un problema real de la población? Sin embargo, el presidente Bukele, cuando llega a la presidencia en el 2019, hace una lectura precisa de todos los problemas que el país tenía. Y el número uno era la inseguridad ciudadana. Entonces, cuando él habló de la medicina amarga, ya la oposición dijo, miren, nos va a vacunar a todos. No, vacunó a la delincuencia. Hacia ahí va dirigida la medicina amarga, que es la que permitió que paulatinamente el número de homicidios perpetrados por pandillas redujeran significativamente. Hay que recordar 2015, con todos los paquetes escolares que daba el Ministerio de Educación, fue el año más violento de la historia, 1.656 homicidios, que elevó a 114 por cada 100.000 habitantes. A diferencia del año 2024, que hubo 114 homicidios no perpetrados por pandillas, ahí entran de todo tipo, que bajó significativamente a 1.8 por cada 100.000 habitantes. Ahora, esta reducción de 900 días sin homicidios va a impactar positivamente este año, es decir, va a reducir ese porcentaje por cada 100.000 habitantes, y eso también genera una imagen muy positiva de El Salvador hacia el exterior, y le genera seguridad jurídica y seguridad pública a los inversionistas que están llegando a hacer sus inversiones, valga la redundancia, que también impactan y benefician a la población salvadoreña.